Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es fracturas diafisarias de antebrazo. Recordemos el antebrazo compuesto por dos huesos, ¿sí? Cúbito, lado, cara medial, y el radio, cara lateral, ¿sí? Recuerden la posición anatómica es con la palma de la mano hacia arriba, lo que va a hacer que el radio quede hacia lateral. Y van a quedar paralelos. Si ponemos la palma de la mano hacia abajo, el radio queda cruzado por encima del cúbito, ¿sí? En un movimiento de pronosupinación que es particular de estos dos huesos, ¿sí? Que en el homólogo, por ejemplo, del miembro inferior, que sería la pierna con la tibia peroné, no lo tenemos. Por eso es tan importante la reducción y la fractura de cúbito radio, porque consideramos que entre ellos hay una articulación al margen de la del codo y al margen de la articulación de la muñeca, ¿sí? Si consideramos los músculos, porque depende de la altura de donde sean las fracturas, van a ser las fracciones de estos músculos y van a ser las deformidades que tengamos. Esta es una placa normal de cúbito radio frente acá abajo y perfil acá arriba, ¿sí? ¿Qué pasa? Siempre es importante incluir en la placa, al margen de las dos incidencias, la articulación del codo y la articulación de la muñeca, porque no es raro encontrar luxaciones concomitantes asociadas a las fracturas, y si no pedimos, no las vamos a ver. En la placa esta vamos a ver el radio en la parte de arriba o hacia la región ventral, cúbito más abajo, parte de superposición, olecrano en la articulación con el codo, el radio, la cúpula radial y la articulación con, con otra parte del codo, ¿sí? Ahí tenemos que ver el cóndilo y la tróclea. Acá vamos a ver, mejor acá, se ve en la articulación radiocarpiana. ¿Por qué radiocarpiana? Porque el cúbito no articula directamente con el radio, sino que lo hace a través del complejo del fibrocartílago triangular, que en una radiografía no la vemos. Tenemos una articulación radiocubital distal y una articulación radiocubital proximal, ¿sí? Y a su vez acá vamos a tener con medio de fijación la membrana interósea. Como consideraciones generales tenemos que es una fractura que en los chicos es común, ¿sí? Totalmente distinta al de los adultos, pero que el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Generalmente es en adultos y no en niños. En los niños la mayoría es conservadora, ¿sí? Y lo que decíamos antes, buscar siempre una luxación concomitante al hueso sano. Generalmente, si la fractura es en cúbito, la luxación es de radio y a la inversa, ¿sí? Para eso sí tengo que pedir las dos placas, frente y perfil con ambas articulaciones. En los niños cualquiera de las deformidades tiene tendencia a corregirse con el crecimiento. ¿Por qué es esto? Lo vimos en la clase de infantil, o lo vamos a ver, no sé si la clase se da antes o después. Los chicos son muy plásticos, los chicos remodelan mucho, ¿sí? Exceptuando las deformidades rotacionales. El desplazamiento rotatorio es frecuente, ¿sí? En las fracturas de antebrazo. Como mecanismo de producción tenemos el directo, ¿sí? Que involucra generalmente el cúbito, ¿sí? Cuando es solo el cúbito, obviamente, si es muy fuerte, si el impacto es demasiado, va a involucrar también al radio. Pero habitualmente solamente es el cúbito y pasa en esto, ¿sí? Cuando uno se defiende. Entonces, siempre que hay una lesión en cúbito, tenemos que sospechar de una agresión, ¿sí? Tanto de violencia doméstica en chicos, es algo importante, ¿sí? Así que siempre hay que tener en cuenta que no nos quedemos solamente en la fractura, en el antebrazo, sino investiguemos un poco más allá. Es sugestivo de violencia doméstica. En el caso del mecanismo indirecto, ¿sí? Es fundamentalmente para el radio, son las caídas sobre la mano, ¿sí? A veces uno cae con torsión del cuerpo, ¿sí? Se transmite la fuerza, entonces el que se rompe generalmente es el radio. No quiere decir que siempre sea radio, pueden ser los dos, ¿sí? En los dos casos. Pero
el porcentaje mayor de mecanismo de producción directo para el radio. La clasificación, que en traumatología se clasifica todo, es según la complejidad del trazo, según la cantidad de trazos, ¿sí? Según si es uno o dos huesos, según qué hueso, según el tipo de trazo. La clasificación más común, que para huesos largos es la de la AO, ¿sí? Es muy compleja, simplemente se las nombro, no es para que las sepan, por eso no se las pongo en el Power. El diagnóstico clínico, generalmente el mecanismo es indirecta por caídas, apoyándose sobre las manos. El mecanismo de la fractura de radio solo es el más común, ¿sí? Dolor, edema y deformidad, algo bastante común en general en todas las fracturas, ¿sí? Si están involucrados los dos huesos, la deformidad es bastante evidente, ¿sí? Siempre tengo que evaluar el pulso y los movimientos de la mano, pero lo más importante a priori es el pulso, ¿sí? Bien, volvemos a ver las radiografías normales para entender un poquito, acuérdense, ¿sí? El radio es el más comúnmente fracturado cuando está solo por mecanismos indirectos, el cúbito en forma directa por un traumatismo, un golpe. Claro, lo que hablábamos, la deformidad, ¿sí? En realidad, para ver si es una deformidad en var o en valgo, tendríamos que poner la palma hacia arriba, lo que no lo vamos a hacer en este momento porque el paciente quedó así y así le vamos a hacer la plaquita como se puede, como salga. Lo ideal sería tener los dos ángulos bien. Si acá van a ver que el perfil, ¿sí? Sale perfil de un lado y frente del otro. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que hablamos, que la rotación era muy común. Entonces, es un buen perfil, ¿sí? Esto claramente por los cartílagos de crecimiento es un chico, ¿no? Es un buen perfil en el codo, pero no es un buen perfil en la mano, a la altura de la muñeca, y eso es porque está rotado, ¿sí? En ese momento la placa se saca así, no la vamos a traccionar y la vamos a hacer una reducción a riesgo de mayores complicaciones simplemente para obtener eso, porque esto ya no sirve donde está. Medio diafisaria, cúbito radio, ¿sí? Y acá vemos un buen frente mejor que el perfil anterior. La orden radiológica, siempre lo que hablamos, es una anteroposterior o frente y lateral de antebrazo, incluyendo articulaciones, ¿sí? Después vamos a ver por qué. Acá vemos fracturas de radio y cúbito, en este caso cabalgadas, ¿sí? Superpuestas, y ambas son medio diafisarias. El tratamiento y manejo inicial es una férula posterior de yeso, ¿sí? Tomando el codo, en flexión de 90 grados, ¿sí? Y hasta la mano está una valva. Miembro elevado. El miembro elevado hablamos de no tener caído. El miembro va con un cabestrillo a 90 grados. ¿Sí? Hielo por el lado de la venda y analgésicos. El tratamiento en adultos, el gol estándar es placa con tornillos. ¿Sí? Después hay otras variantes de acuerdo a cómo se den, si se expuestan, expuestas, si conviene poner un tutor externo, si no, ¿sí? Pero el gol estándar son placas con tornillos, hay muchas variantes de placas, ¿sí? Y depende de qué hueso se piden placas distintas, ¿sí? Bien, acá vamos a ver dos fracturas de luxaciones. La de Galeazzi, que por eso teníamos que pedir siempre articulaciones proximal y distal, que es una fractura de la diáfisis radial y una luxación de la articulación radiocubital, ¿sí? Distal, está, o sea, en la muñeca. Dolor, deformidad, limitación funcional, nada nuevo. Radiografías a pela del antebrazo. Tratamiento siempre es quirúrgico, ¿sí? Primero se reduce, está, y después, fíjense ahí en la radiocubital distal, cómo está la fractura acá en el radio y la luxación acá. ¿Sí? Esto debería estar acá arriba. Está en el frente, no lo vemos tanto, si bien está un poquito más desplazado. ¿Está? Ven que acá lo marca la flecha, está más hacia esta corrida. ¿Sí? Cuando se reduce y se estabiliza con dos clavijas, esto es una osteodesis porque estas clavijas se retiran.
sí o sí, esta parte queda por fuera, queda reducida. Después se pone la placa con tornillo, que es el tratamiento quirúrgico gold estándar del radio, ¿sí? Esto es un perfil de la misma placa. En el caso de la luxofractura de Montegia, vamos a hacer, es justo al revés. Es la diáfisis del cúbito, si la que está fracturada, y la que se luxa es la cabeza radio, o sea, la cúpula radial. ¿Sí? Esto pasa en el codo. ¿Está? El diagnóstico es exactamente igual, ¿sí? Es quirúrgica, se reduce y se estabiliza después la fractura con el del cúbito, ya sea con una clavija o con una placa con tornillos. Esto es lo que habitualmente se debería hacer, esto es lo que habitualmente hacemos, ¿sí? En el hospital, sobre todo en el hospital público, porque siempre hay una clavija, entonces, ya que la tenemos, lo podemos resolver inclusive por guardia, ¿sí? Después vemos si le pondrá esto o no. Depende de cómo haya quedado la reducción, siempre se va a ir con una valva en primera instancia postoperatoria, ¿sí? Bien, hasta acá hemos hablado de eso, ahora vamos a pasar a ya la muñeca, ¿sí? Nos vemos en la próxima.